No eres una prioridad, escribió mi mamá. Me abandonó en mi cena de ascenso para celebrar la verdadera historia de éxito de mi hermano. Así que cancelé los 6 años de pagos de su universidad que yo cubría. A la mañana siguiente, 103 llamadas perdidas. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El mantel blanco del Pangea era de un lino tan grueso y perfecto que parecía susurrar opulencia. Cada copa de cristal tallado, cada cubierto de plata pesada, reflejaba las luces cálidas del restaurante como pequeñas estrellas capturadas. Yo me sentía parte de esa constelación. Mi vestido, de un azul profundo, el color exacto del cielo de Monterrey justo antes de que se rinda a la noche, era mi armadura y mi trofeo. Me había costado una pequeña fortuna, una indulgencia que me permití después de 12 años. 12 años de mañanas que empezaban antes que el sol, de noches frente a una pantalla de Excel hasta que los números bailaban, de fines de semana enteros sacrificados en el altar de una ambición que a veces ni yo misma entendía. Pero finalmente, esos 12 años habían culminado en 4 palabras que cambiaban mi vida: subdirectora de análisis financiero. A mis 34 años, había llegado. Y esa noche, una noche de viernes resplandeciente, mi único deseo era compartir el brillo de mi logro con las 3 personas que se suponía eran mi universo: mi madre Dalia, mi padre Mauro, y mi hermano menor, Leonel. La mesa, una pieza redonda de madera oscura con capacidad para 4, estaba perfectamente ubicada, ofreciendo una vista panorámica de las luces de la ciudad. Llegué a las 9 en punto, una puntualidad casi patológica que regía mi vida. La emoción era una corriente eléctrica bajo mi piel, el orgullo, un calor reconfortante en mi pecho. Repasaba mentalmente la escena una y otra vez, ellos llegando, sus caras de sorpresa al ver la elegancia del lugar, el abrazo de mi padre, las felicitaciones de mi madre. Ansiaba, con una sed casi infantil, ver en sus ojos un destello de orgullo puro, sin filtros, sin peros. Lo lograste, hija, estamos orgullosos de ti, que sanara viejas heridas. Las 9:20. El restaurante bullía con el murmullo de conversaciones, el tintineo de copas, las risas contenidas. Era la banda sonora de la felicidad ajena. El mesero, un joven de movimientos fluidos y sonrisa profesional, se acercó a mi mesa por segunda vez. Le gustaría ordenar una entrada mientras espera, señorita, su voz era amable, pero sus ojos ya contenían una sombra de lástima. No, muchas gracias, respondí, mi propia sonrisa empezando a sentirse tirante, como un músculo acalambrado. Deben estar por llegar, el tráfico en esta ciudad es terrible. Una excusa patética, incluso para mis propios oídos. A las 9:40, la tirantez de mi sonrisa se convirtió en una mueca. La vergüenza era una marea roja que me subía por el cuello hasta las mejillas. Saqué mi celular de mi bolso de diseñador, otro de mis pequeños trofeos. La pantalla estaba en blanco. Ni una llamada. Ni un mensaje. Abrí el chat del grupo Familia. Mi último mensaje, enviado desde el coche, seguía ahí, solitario: ya voy para allá. ¡Qué emoción! Tecleé con dedos torpes: ¿todo bien? Ya estoy aquí. La respuesta tardó una eternidad de 7 minutos. Era de mi mamá. Hubo un imprevisto con tu hermano. Vamos para allá. Ni una disculpa. Ni un emoji. Solo la información, tan fría como el hielo en mi vaso de agua. Me aferré a la palabra imprevisto. Mi mente, entrenada para el análisis de riesgos, se disparó hacia los peores escenarios: un accidente de coche, una emergencia médica. El pulso se me aceleró, y la humillación fue reemplazada momentáneamente por un miedo genuino. Estuve a punto de llamar, pero algo me detuvo. Una voz pequeña y cansada en el fondo de mi mente me susurró: si fuera una emergencia, ya te habrían llamado. A las 10:15, la verdad empezó a asentarse, fría y pesada como una lápida. Las familias a mi alrededor empezaban a pedir la cuenta. La mía ni siquiera había llegado. El mesero ya no se acercaba. Su compasión se había transformado en una indiferencia profesional que era casi peor. Yo era parte del mobiliario ahora, la mujer sola en la mesa grande. El monumento a una celebración fallida. Mi vestido azul ya no se sentía como una armadura, sino como un disfraz.
El disfraz de una mujer exitosa que no podía ni siquiera conseguir que su propia familia cenara con ella. A las 10:50, mi celular vibró sobre la mesa. El sonido me sobresaltó. Era mamá. Por un segundo, una oleada de alivio me inundó. Quizás llamarían para disculparse, para explicar la emergencia. Abrí el mensaje, preparándome para perdonar, como siempre. Pero lo que leí no era una explicación. Era una ejecución. 9 palabras que no solo pusieron fin a la noche, sino que demolieron el edificio de mi vida familiar hasta los cimientos. Surgió algo con tu hermano. No eres una prioridad ahora. El aire abandonó mis pulmones. Releí la frase, una y otra vez, como si un idioma extranjero se hubiera apoderado de mi teléfono. No eres una prioridad ahora. No era un, lo siento. No era un, te lo compensaremos. Era una declaración de hechos. Una clasificación. En la jerarquía de mi propia familia, yo estaba en el fondo. Mi triunfo, la culminación de 12 años de mi vida, era secundario. Mi mano tembló y el teléfono se deslizó, cayendo sobre el plato de pan con un ruido sordo. Y en ese silencio atronador, con el corazón hecho pedazos, hice lo único que se me ocurrió para buscar una respuesta, para entender lo incomprensible. Abrí Instagram. La pantalla de Instagram se cargó con una velocidad cruel, y la primera publicación en mi feed fue la de mi hermano Leonel. La foto era brillante, llena de sonrisas falsas y luz artificial. Pero fue la descripción, escrita por la mano de mi madre, lo que transformó mi dolor en una rabia helada y lúcida. Mientras mis ojos repasaban esas palabras una y otra vez, las paredes de mi presente se disolvieron, y me encontré caminando por los polvorientos pasillos de mi memoria, en un recorrido privado por el Museo Familiar de los Sacrificios de Amalia. Un museo que yo había curado y financiado sin siquiera darme cuenta. La primera exhibición, en una pequeña vitrina cerca de la entrada, llevaba por título, La bicicleta roja de la desigualdad, circa 1999. Tenía 10 años. Durante 12 meses, había ahorrado cada peso que caía en mis manos, domingos, dinero de la merienda, los billetes que algún tío me daba en Navidad. Mi objetivo era una bicicleta Win de color rojo cereza que estaba en el escaparate de la tienda de deportes del barrio. Era mi primer gran proyecto financiero. Cuando junté la mitad, presenté mi caso en la cena. Papá, mamá, ya tengo 1,000 pesos. ¿Podrían ayudarme con el resto? Mi padre, Mauro, un hombre cuya opinión siempre se disolvía en la de mi madre, se rascó la nuca. Pues, mija, 1,000 pesos es mucho dinero. Ahora mismo las cosas están algo apretadas. Mi madre, Dalia, fue más pedagógica en su crueldad. Amalia, tienes que aprender el valor del esfuerzo. Si la quieres, ahórralo todo tú. El dinero no crece en los árboles. Asentí, tragándome la decepción. Era una lección de responsabilidad, me dije. 2 meses después, Leonel cumplió 8 años. Su fiesta fue en el jardín, con un pastel y un payaso. Y el regalo principal, envuelto en un moño que costaría más que mis ahorros, era una bicicleta de montaña, negra y plateada, mucho más moderna y cara que mi Win soñada. Cuando lo miré con ojos llorosos, mi madre se arrodilló a mi lado y me susurró al oído, como si compartiera un secreto de estado, es que él es hombrecito, mija. Necesita moverse, quemar energía. Tú eres más tranquilita. No era una cuestión de dinero. Nunca lo fue. Era una cuestión de prioridades. Él era una inversión en energía, yo, una lección de responsabilidad. Avancé hacia la siguiente sala, más grande y oscura. La pieza central era una instalación titulada, El Contrato Verbal, 2018. Tenía 22 años y la tinta de mi título de contadora pública apenas estaba seca. Había conseguido un puesto de analista junior en una firma internacional, mi primer peldaño en la escalera corporativa. La celebración fue en casa. Mi padre, por una vez, tomó la iniciativa y levantó su vaso de horchata. Un brindis por mi hija, la contadora. Estoy tan orgulloso, tienes que, pero su voz se apagó cuando mi madre puso una mano sobre su brazo. Dalia tomó el control de la conversación, como una directora de orquesta que no tolera solos de otros músicos. Felicidades, mija, exclamó, su sonrisa perfectamente calibrada. Qué bueno que ya te colocaste. Porque ahora que tienes un sueldo estable,
puedes ayudar a que tu hermano cumpla su verdadero sueño. La matrícula en la UDEM es carísima, pero su talento no puede desperdiciarse. Al menos uno de ustedes no tendrá miedo de seguir su pasión. La brutalidad de su lógica era asombrosa. Mi logro no era un fin en sí mismo, era un medio. Mi pasión, que había sido estudiar hasta las 3 de la mañana, fue redefinida como miedo. Y yo, en mi desesperada necesidad de ser la buena hija, la que no daba problemas, la que solucionaba, mordí el anzuelo. Claro, mamá, dije, mi voz sonando lejana. Yo ayudo con lo de Leo. Esas 3 palabras se convirtieron en una sentencia de 6 años de trabajos forzados financieros. La siguiente exhibición era etérea, casi un holograma. Se llamaba El Refugio de los Sueños Rotos, 2022. Mi sueño no era escalar la pirámide corporativa. Esa era mi estrategia. Mi sueño real olía a café recién molido y a páginas de libros viejos. Quería abrir una pequeña cafetería-librería en el barrio antiguo, un santuario para almas tranquilas. Tenía una libreta de cuero llena de notas, El Refugio sería su nombre. Había diseñado el logo, creado el menú, calculado los costos. A los 28 años, después de ahorrar obsesivamente, tenía el dinero para el traspaso de un local perfecto en la calle Morelos. La cita para firmar el precontrato era un viernes. El miércoles por la noche, mi madre llamó, su voz distorsionada por el pánico. Amalia, es una catástrofe. Tu hermano reprobó 3 materias. Si no paga los exámenes extraordinarios y liquida el semestre antes del viernes, lo dan de baja. Su espíritu es tan sensible, esto lo va a destruir. Escuché su llanto, las mismas lágrimas de cocodrilo que usaba para salirse con la suya desde que yo tenía memoria. Por favor, hija, eres la única que puede salvarnos. El jueves por la mañana, cancelé la cita con el agente inmobiliario y transferí cada centavo del sueño de El Refugio a la cuenta de la universidad. Mi santuario podía esperar. La sensibilidad de un vago de 21 años era, una vez más, la emergencia familiar. La última sala del museo era la más grande y opresiva. Estaba llena de pantallas, todas mostrando la misma exhibición en bucle, la Sinfonía de la Dependencia, 2018 a 2024. Eran los cientos, quizás miles, de mensajes de WhatsApp. Amis, ya no tengo datos, ¿me pones una recarga? Oye, hermanita, vamos a salir hoy, ¿me pasas algo para no verme pobre? CHI, la compuya valió, ¿crees que me puedas ayudar con una nueva? Es para la escuela. Nunca un, ¿podrías? Siempre un, ¿me pasas? Como si yo fuera una extensión de su propia cartera. Mis padres eran los directores de esta orquesta. Sé buena con tu hermano, él es más sensible, decía mi padre. Para eso está la familia, para apoyarse sin condiciones, sentenciaba mi madre, ignorando que las condiciones siempre las ponían ellos y los pagos siempre los hacía yo. Apoyé 6 años de una carrera de 4. Financié un cambio de diseño gráfico a comunicación audiovisual, porque el primero era demasiado restrictivo para su creatividad. Pagué por cursos de verano para materias reprobadas, por equipo que rara vez usaba, por un estilo de vida que ni yo misma podía permitirme. Y todo bajo la falsa premisa de que estaba invirtiendo en un futuro genio, cuando en realidad solo estaba subsidiando la mediocridad y protegiendo a un hombre de las consecuencias de sus propias decisiones. De vuelta en el presente lado del Pangea, el bloque de hielo en mi estómago comenzó a expandirse, agrietando mis costillas. La foto en la pantalla de mi celular parecía mirarme, juzgarme. No era solo la imagen, era la composición entera de la traición. Mi padre, Mauro, con esa sonrisa suya que era más una ausencia de expresión que una emoción real, posaba su mano en el hombro de Leonel con un gesto de, este es mi campeón. Mi madre, Dalia, lo aprisionaba en un abrazo casi desesperado, su rostro iluminado por un orgullo tan feroz y deslumbrante que me cegaba. Era el tipo de orgullo que yo había intentado comprarle durante años con mis calificaciones perfectas, mis ascensos y mi obediencia financiera, pero que aparentemente no estaba a la venta para mí, solo se regalaba. Y en el centro de todo, Leonel, mi hermano de 24 años, el Peter Pan de la familia, sonreía con la suficiencia de un rey niño, sosteniendo en alto su trofeo de acrílico. Un premio de un concurso universitario de diseño de carteles. Un concurso cuya cuota de inscripción, seguramente, había salido de mi última transferencia. Pero la daga final,
la que giró después de apuñalarme, fue la descripción que mi madre había escrito. Cada palabra era una bala de punta hueca diseñada para causar el máximo daño interno. Celebrando a la verdadera estrella de la familia. Verdadera. Esa palabra. Tan pequeña y tan devastadora. Implicaba que había una estrella falsa. Una impostora. Y esa, sin lugar a dudas, era yo. Mi ascenso a subdirectora, mi nombre en una puerta de caoba, mi futuro en una de las firmas más importantes del país, todo eso era falso, una ilusión. La verdad, el brillo auténtico, residía en el talento mediocre de su hijo. Nuestro Leonel ganando el primer lugar en el Festival de Creatividad Digital. El nombre del evento sonaba grandilocuente, pero yo sabía lo que era. Un evento interno de su facultad, probablemente juzgado por sus propios maestros. Y aún así, lo presentaban como si hubiera ganado un león de Cannes. La hipérbole era un arma que mi madre manejaba con la destreza de un maestro espadachín. El éxito real no está en una oficina contando dinero, sino en el alma creando belleza. Y ahí estaba. El golpe de gracia. La aniquilación total de mi existencia. Mi vida entera, mi carrera, mi identidad, reducida a la caricatura de una contadora amargada y sin alma. Mi trabajo, ese que les daba la libertad de no preocuparse por el dinero, ese que les permitía vivir en una fantasía donde su hijo era un artista bohemio en lugar de un mantenido, era despreciado, ridiculizado públicamente. La belleza, según su evangelio, solo podía ser creada por él. Yo solo podía pagarla. Y para rematar, los hashtags, almohadilla orgullo de madre, almohadilla artista en casa, almohadilla el futuro es hoy. El futuro era él. No yo. Yo era el pasado, el presente utilitario, la infraestructura. Yo era el andamio que se retira una vez que el hermoso edificio está terminado. Y al parecer, para ellos, un trofeo de plástico era la culminación de ese edificio. Debajo de la publicación, los comentarios de tías y primos llovían como confeti en un desfile. Felicidades, campeón, escribía mi tía Lidia. Ese es mi sobrino. Siempre supe que llegarías lejos, comentaba mi primo Isaí. Eran el coro de la farsa, los monos voladores que validaban la narrativa de mis padres. Nadie preguntó por mí. Nadie se extrañó de que la hermana que pagaba por todo no estuviera en la celebración del éxito real. Porque en la historia que mi familia contaba al mundo, yo no era un personaje. Era, en el mejor de los casos, una nota a pie de página, financiado por Amalia. Un frío glacial me recorrió la espalda. No era solo rabia. Era una epifanía aterradora. Ellos no solo me querían menos que a Leonel. Ellos activamente me despreciaban. Despreciaban mi mundo, mi ambición, mi competencia. Porque mi éxito, real y tangible, era un espejo que reflejaba la mediocridad del suyo, y sobre todo, la de su hijo predilecto. Y para proteger su frágil ego, tenían que destruir el espejo. Tenían que convencerme a mí, y al mundo, de que mi éxito no era real. El mesero se acercó, esta vez con el gerente del restaurante a su lado. El gerente, un hombre de traje impecable y rostro preocupado, me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Hay algo que podamos hacer por usted? Su decencia, la cortesía de un extraño, fue la gota que derramó el vaso. Levanté la vista de la pantalla del celular. Mis ojos estaban secos. Mi rostro, inexpresivo. Algo dentro de mí, la parte que sentía, que esperaba, que perdonaba, se había apagado. Solo quedaba la lógica fría de los números. La lógica de una pérdida total. Mi voz, cuando finalmente salió, sonó hueca, extraña, como si viniera de muy lejos. Sí, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Puede traerme la cuenta, por favor? La carpeta de cuero negro que contenía la cuenta se sentía pesada en las manos del gerente, como si llevara el veredicto de un juicio. La depositó sobre la mesa con una solemnidad casi fúnebre. Dentro, los números fríos y claros detallaban el precio de mi humillación, el cargo por la reservación no cumplida, una botella de vino tinto, un Malbec argentino que había elegido pensando en el gusto de mi padre, y 2 botellas de agua mineral. El total era de 9.850 pesos. $500 por una lección de vida que no había pedido. Mis dedos, habitualmente ágiles sobre el teclado de una computadora,
se sentían torpes mientras abrían mi bolso. Podría haber usado mi tarjeta de débito personal, pero en ese momento, un impulso oscuro y deliciosamente perverso se apoderó de mí. Mis dedos buscaron y encontraron un pedazo de plástico negro y mate que aún olía a nuevo. La tarjeta de crédito corporativa American Express que Javier, mi jefe, me había entregado esa misma tarde. Para tus gastos de representación como subdirectora, había dicho con una sonrisa. Qué irónico. Mi primer acto de representación sería pagar por la ausencia de mi propia familia. Le extendí la tarjeta al gerente. Cargo, por favor. Y requiero factura a nombre de la empresa. La última frase fue un golpe maestro de mi subconsciente. Quería un registro oficial, un documento fiscal que probara el costo de la traición. Mientras el gerente se alejaba para procesar el pago, me permití mirar a mi alrededor por última vez. El Pangea, con su decoración sofisticada y su ambiente de éxito, ahora me parecía un escenario grotesco. Las risas de las pocas mesas que quedaban sonaban huecas y lejanas. Me sentí como la protagonista de una película muda, atrapada detrás de un cristal invisible de dolor. Mi vestido azul, que había elegido con tanto esmero, ahora se sentía como un disfraz prestado, el uniforme de una mujer que pretendía pertenecer a un mundo de celebraciones y afecto, pero que en realidad vivía en un exilio emocional. El gerente regresó con el voucher y la factura. Firmé con una caligrafía firme, la firma que usaba para autorizar transacciones de millones de pesos, y se la devolví. No dije, gracias. No dije nada. Simplemente me levanté. Mis piernas se sentían rígidas, como las de una muñeca de porcelana. Caminé hacia la salida, sintiendo las miradas curiosas de los meseros y del personal de recepción. Nadie dijo nada. Probablemente habían visto escenas parecidas antes. Plantones, citas fallidas. Pero dudaba que alguna vez hubieran presenciado la demolición completa de una familia en una de sus mesas. El aire de la noche de San Pedro me golpeó la cara al salir. Era un aire limpio, caro, perfumado por los jardines bien cuidados de las residencias de lujo. Conduje a través de ese oasis de riqueza, pasando por delante de coches de alta gama y boutiques de diseñador. Un mundo que, profesionalmente, era mío, pero que emocionalmente me era completamente ajeno. ¿De qué sirve tener éxito en un mundo que valora la apariencia, si tu propia familia te ha dejado claro que tu esencia no vale nada? No lloré. Las lágrimas son un desahogo, una liberación de la presión. Y yo no quería liberarla. Quería contenerla. Quería que esa presión se solidificara, que se convirtiera en diamante, en algo duro, afilado e indestructible. Mi mente, mi mejor y única aliada, comenzó a trabajar, no con emociones, sino con lógica. Dejé de pensar en términos de dolor y traición. Empecé a pensar en términos de inversión y retorno. Había invertido mi capital financiero, mi tiempo y mis recursos emocionales en una empresa familiar fallida. Una empresa cuyo consejo de administración había decidido, unilateralmente, que mi participación era irrelevante. El análisis de riesgos era claro, la exposición era demasiado alta, el rendimiento era negativo. La única decisión empresarial lógica era desinvertir. Liquidar mi posición. Cortar las pérdidas. Cuando llegué a mi edificio en una zona mucho más modesta de la ciudad, ya no era la víctima de una familia cruel. Era una estratega financiera planeando una adquisición hostil. La adquisición de mi propia vida. Entré a mi apartamento y encendí las luces. El espacio, que siempre me había parecido funcional pero sin alma, ahora lo veía como la sede de mi resistencia. Y en el silencio de la medianoche, con el zumbido de la ciudad de fondo, comencé a trazar mi plan de acción. No sería impulsivo. Sería calculado. Preciso. Y devastador. Dejé mi bolso de diseñador sobre la barra de la cocina, un objeto extraño y lujoso en un entorno de funcionalidad espartana. Caminé con la determinación de un soldado hacia la pequeña habitación que servía de estudio, mi centro de mando. No me molesté en quitarme el vestido azul ni los tacones. Este atuendo, que había comenzado la noche como un símbolo de celebración, se había transformado en mi uniforme de guerra. No iba a despojarme de él hasta que la batalla terminara. Las paredes de mi estudio estaban pintadas de un blanco anónimo, pero una de ellas estaba dominada por un gran librero de madera oscura. Era mi santuario personal.
Los estantes superiores contenían los textos sagrados de mi profesión, análisis de estados financieros, valoración de empresas, principios de contabilidad avanzada. Los estantes inferiores, sin embargo, albergaban una fe diferente, una religión secreta. Eran libros sobre el cultivo de café en Chiapas, manuales sobre cómo crear el espresso perfecto, guías de negocios para emprendedores, y una docena de novelas de autores latinoamericanos que soñaba con vender algún día. En el centro de este altar pagano, destacaba un libro de lomo gastado, El coraje de empezar de nuevo. Lo había leído 3 veces, siempre fantaseando con el día en que tendría el coraje de aplicar sus lecciones a mi propio sueño. Esa noche, me di cuenta de que el coraje no era para empezar algo nuevo, sino para terminar algo viejo y tóxico. Encendí mi laptop. La pantalla cobró vida, mostrando la foto de fondo de pantalla que no había cambiado en años, una imagen de una Navidad pasada, yo, mis padres y Leonel, todos forzando sonrisas para la cámara. Una familia de postal. Una mentira bellamente iluminada. Con un movimiento brusco, introduje mi contraseña y la imagen se desvaneció, reemplazada por la fría geometría de mi escritorio digital. Abrí mi navegador y tecleé la dirección del portal bancario. Mis dedos se movieron con la memoria muscular de miles de horas de trabajo. La página se cargó, mostrando el resumen de mis finanzas. Números, gráficos, porcentajes. Un lenguaje que entendía mucho mejor que el lenguaje retorcido del afecto condicional de mi familia. Navegué con una precisión quirúrgica hacia la sección de pagos y transferencias, y luego al submenú de operaciones programadas. Y allí estaban. Las 3 columnas vertebrales de mi esclavitud voluntaria, perfectamente alineadas en la pantalla. La primera era la más gruesa, pago de colegiatura, Universidad de Diseño de Monterrey. La cantidad era obscena. Estaba programada para ejecutarse, como un reloj suizo, el primer día de cada mes. 6 años de mi vida resumidos en esa línea de texto. 6 años de mi sudor, de mis noches sin dormir, de mis no puedo, tengo que trabajar a mis amigos. La segunda era una puñalada mensual más pequeña pero constante, pago de renta, señor Alberto Rodríguez. El casero de Leonel. A los 21 años, mi hermano había declarado que la casa familiar sofocaba su flujo creativo. Y yo, la arquitecta de su comodidad, le construí un nido lejos de casa con mi propio dinero. La tercera era la más sutil, quizás, la más dolorosa, apoyo familiar quincenal. Una cantidad fija que se transfería a la cuenta de mi madre 2 veces al mes. La justificación original había sido, para ayudar con la hipoteca y los recibos. Pero yo no era tonta. Sabía que mi apoyo les liberaba su propio dinero para consentir a Leonel, para financiar sus caprichos sin tener que pasar por mi filtro. Yo no solo estaba manteniendo a mi hermano, estaba pagando a mis padres para que lo hicieran. Miré esas 3 líneas, el esqueleto digital de mi sacrificio. Cada una era un epitafio de un sueño mío. La colegiatura era la fachada de El Refugio, mi cafetería-librería. La renta de Leonel eran los sellos en mi pasaporte que nunca existieron. El apoyo a mis padres eran los muebles de calidad, el arte en mis paredes, la vida que había pospuesto para mí misma. Moví el cursor tembloroso del mouse y lo coloqué sobre la palabra cancelar, junto a la primera transacción. Y entonces, justo cuando mi dedo índice se preparaba para presionar, una ola de pánico helado me paralizó. La culpa, esa vieja amiga, esa compañera de celda, me susurró al oído con la voz de mi madre. Es tu hermano. Es tu sangre. ¿Qué clase de monstruo abandona a su familia? Eres una egoísta. Una resentida. Por un instante, casi le creí. Mi mano se retiró del mousepad como si estuviera al rojo vivo. ¿Estaba a punto de cometer un error irreversible? ¿Estaba destruyendo a mi familia por orgullo herido? Cerré los ojos con fuerza, tratando de ahogar esas voces. Y en la oscuridad de mi mente, la imagen de la pantalla de mi celular apareció con una claridad cegadora. La foto. La sonrisa de suficiencia de Leonel. El orgullo radiante de mi madre. La descripción. La verdadera estrella. El éxito real. Y luego, las 9 palabras del mensaje, grabadas a fuego en mi cerebro: no eres una prioridad ahora. No, esto no era orgullo. Era supervivencia. No estaba destruyendo a mi familia. Estaba salvándome a mí misma. La culpa no era mía.
La culpa era de ellos, por haberme empujado a este precipicio. Abrí los ojos. La duda se había desvanecido. El pánico se había transformado en una determinación de acero. Mi mano volvió al mousepad, firme, segura. Mi dedo índice se posó sobre el botón. Y con un movimiento deliberado, presioné. Clic. El sonido fue minúsculo, un chasquido casi imperceptible en la quietud de la noche. Pero para mí, resonó como el portazo de una prisión. Una ventana de confirmación apareció, un último guardián en el puente hacia mi libertad. ¿Estás seguro de que desea cancelar este pago programado de forma permanente? La palabra, permanente, era una promesa y una amenaza. Sin vacilar, moví el cursor hacia el recuadro que decía, sí, estoy seguro, y volví a hacer clic. La línea de la colegiatura, la más pesada de mis cadenas, se desvaneció de la pantalla. Un suspiro tembloroso escapó de mis labios. Mi dedo se movió con una nueva agilidad hacia la siguiente línea, la renta del nido creativo de mi hermano. Clic, ¿estás seguro? Clic, la línea desapareció, llevándose consigo la imagen de Leonel viviendo una independencia que no se había ganado. 2 cadenas rotas. Finalmente, el apoyo familiar. Esta fue la más extraña. Al hacer clic para cancelarla, no sentí ni rabia ni tristeza. Sentí nada. Un vacío. Era como cortar el cordón de soporte vital a un paciente que ya tenía muerte cerebral. La conexión emocional real se había roto mucho antes. Esto era solo un trámite administrativo. Clic, ¿estás seguro? Clic, la pantalla ahora mostraba un mensaje simple, no tiene operaciones programadas. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de 6 años disiparse de mis hombros. La ligereza era vertiginosa. Era como la sensación que tienes después de una larga enfermedad, cuando das tus primeros pasos afuera y el aire parece nuevo, los colores más brillantes. Estaba libre. Pero sabía que simplemente cortar los fondos no era suficiente. Eso era un acto de guerra financiera. Necesitaba un acto de guerra psicológica. Necesitaba que entendieran, de una manera visceral e inolvidable, la magnitud de lo que habían despreciado. Mi mirada se posó en el archivador metálico de un rincón, mi archivo personal de injusticias. Me levanté, mis tacones haciendo un ruido decidido sobre el suelo laminado. Abrí el cajón con la etiqueta, personal, y saqué la abultada carpeta que decía, Leonel, Universidad. Durante años, había guardado metódicamente cada recibo de pago, cada estado de cuenta que mostraba la transferencia, cada correo de confirmación de la tesorería de la universidad. No por desconfianza, sino por una necesidad casi obsesiva de tener un registro de mi inversión. Vacié la carpeta sobre mi escritorio. La pila de papeles era un monumento a mi estupidez. Había cientos de ellos. 6 años de matrículas, inscripciones, cuotas de laboratorio, cursos de verano, exámenes extraordinarios. Era la biografía financiera de un fracaso, pagada por el éxito de otra persona. Busqué una caja de zapatos vacía en mi closet. Y con una paciencia ceremonial, empecé a meter los papeles dentro, uno por uno. Cada hoja que tocaba era un recordatorio. Este pago fue cuando cancelé mis vacaciones a la Riviera Maya. Este otro, cuando decidí no cambiar mi coche. Este de aquí, el semestre que tuve que trabajar horas extra durante 3 meses seguidos. No era solo papel. Eran horas de mi vida, empaquetadas y listas para ser enviadas de vuelta al remitente. Cuando la última factura estuvo dentro, la caja estaba casi llena. Pero sentí que faltaba algo. El clímax. La nota final de esta ópera de resentimiento. Volví al librero, a mi altar de sueños rotos. Tomé la libreta de cuero donde había esbozado cada detalle de El Refugio. Hojeé las páginas, pasando por los diseños del menú, las listas de posibles proveedores, los cálculos de rentabilidad. En la última página, encontré lo que buscaba. Era un presupuesto detallado que había solicitado a una empresa de diseño de interiores para adaptar el local de la calle Morelos. La cifra total, el costo de mi sueño, estaba escrita en negrita en la parte inferior. Arranqué esa página con cuidado. La doblé y la coloqué encima de toda la pila de facturas universitarias. El contraste era poético y brutal. El precio de su fantasía, y justo debajo, el precio de mi realidad pospuesta. Eran casi las 2 de la mañana.
Me puse un abrigo largo sobre el vestido, ocultando la evidencia de mi noche arruinada. Tomé la caja, que ahora pesaba como si estuviera llena de piedras, y bajé al estacionamiento. Conduje por una ciudad dormida, sintiéndome la única persona despierta en el mundo. Al llegar a la colonia de mis padres, una zona de casas idénticas y sueños modestos, apagué las luces del coche a una cuadra de distancia. Me quedé un momento observando la casa. Las luces estaban apagadas. El silencio era total. ¿Estarían durmiendo plácidamente, ajenos a la tormenta que estaban a punto de desatar? ¿O estarían celebrando todavía, brindando por su estrella? La idea me revolvió el estómago. Bajé del coche, aferrando la caja contra mi pecho como un escudo. Caminé por la acera agrietada, los sonidos de mi infancia rodeándome, el ladrido lejano de un perro, el zumbido de un transformador. Llegué a la puerta principal, la misma puerta que había cruzado miles de veces, y deposité la caja en el felpudo que decía «Hogar dulce hogar». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Saqué un marcador indeleble de mi bolso. Y sobre la tapa lisa de la caja, con una caligrafía clara y firme que ocultaba el temblor de mi alma, escribí la sentencia. La conclusión. La declaración final de mi independencia. Que la estrella pague el resto. No toqué el timbre. No hice ningún ruido. Simplemente di media vuelta y me alejé, tragada por la oscuridad. El eco de mis tacones en el asfalto era el único sonido, un ritmo constante que marcaba el primer paso de mi nueva vida. La noche no me ofreció el consuelo del sueño. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el zumbido del refrigerador y el latido de mi propio corazón. No estaba esperando el amanecer. Estaba esperando la explosión. Y llegó, con la puntualidad de una catástrofe anunciada, a las 7:03 de la mañana. Mi celular, olvidado en la mesita de noche, cobró vida con una vibración tan violenta que pareció que iba a saltar y echar a correr. La pantalla se iluminó, mostrando la foto de mi madre sonriendo en una playa. La dejé vibrar. Cada zumbido era una pequeña descarga de satisfacción. Sonó sin parar durante un minuto entero antes de que el contestador automático le concediera la paz. Pero la paz duró exactamente 15 segundos. De nuevo, la vibración furiosa. Esta vez, la foto de mi padre, con su expresión perpetuamente confundida. Ignorado. Silencio. 30 segundos después, la cara sonriente y arrogante de Leonel iluminó la pantalla. La tentación de contestar y gritarle fue inmensa, pero la contuve. La disciplina era mi nueva arma. La llamada murió, como las otras. Me levanté, no con la pesadez de una noche de insomnio, sino con una extraña sensación de ligereza. Me di una ducha tan larga que los vidrios del baño se empañaron por completo, como si quisiera borrar de mi piel años de contacto no deseado. Mientras el agua caliente caía sobre mi espalda, planifiqué mi día. Un día que, por primera vez, me pertenecería por completo. Me puse un par de jeans y una camiseta vieja, la antítesis del vestido de la noche anterior. Fui a la cocina y saqué el paquete de café de grano de Veracruz que una amiga me había regalado hacía meses. Siempre lo había guardado para una ocasión especial. Me reí amargamente. Aparentemente, la demolición de mi vida familiar era esa ocasión. Mientras el aroma intenso del café recién molido llenaba el apartamento, el teléfono continuaba su danza frenética sobre la mesita de noche. Con una taza humeante en la mano, finalmente me senté en el sofá y examiné el campo de batalla digital. El recuento era impresionante, 103 llamadas perdidas. 57 mensajes de WhatsApp. 12 mensajes de texto. Era un diluvio de pánico y manipulación. El primer acto fue la falsa preocupación. Un mensaje de mi madre a las 7:05 de la mañana: Amalia, hija, ¿estás bien? No contestas. Estamos muy preocupados por ti. Llámanos en cuanto veas esto. Clásico. Empezar como la víctima preocupada. El segundo acto fue la indignación y la orden. Un mensaje de mi papá a las 7:15 de la mañana, claramente escrito bajo la supervisión de mi madre: Amalia Sofía, es una orden que contestes el teléfono en este instante. ¿Qué significa la basura que dejaste en la puerta? Y uno de Leonel a las 7:20 de la mañana, desprovisto de cualquier sutileza: Oye, ¿qué pedo contigo?
Me acaba de llegar un mail de la uni que no pasó el pago de la colegiatura. Arregla tu desmadre ya. Mi desmadre. Interesante elección de palabras. El tercer acto, mi favorito, fue el chantaje emocional y la inversión de la culpa. De mi madre, a las 7:40 de la mañana, no puedo creer la clase de hija que he criado. Una persona fría y sin corazón. Tu hermano está destrozado, no ha parado de llorar. ¿Tu objetivo es que lo expulsen? ¿Verlo fracasar? ¿Tanto te corroe la envidia? Después de todos nuestros sacrificios. Y de Leonel, a las 7:50 de la mañana, un melodrama digno de un Oscar, pensé que eras mi hermana, mi apoyo. Pero veo que solo eres una envidiosa más. Felicidades, lograste arruinar el momento más feliz de mi vida. Espero que estés contenta. Leí cada mensaje lentamente, saboreando la desesperación que emanaban. No había ni una pizca de autocrítica. Ni una pregunta de ¿qué hicimos mal? Solo ataques, culpas, exigencias. Eran como niños malcriados a los que les han quitado su juguete favorito y no pueden concebir un mundo donde no obtienen lo que quieren. Fue entonces cuando tomé una decisión. Este día no iba a ser para esconderme o para pelear por teléfono. Iba a ser un día para mí. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi jefe. Javier. Buenos días, soy Amalia. Lamento molestarte tan temprano. Su voz sonó clara y amable. Amalia, para nada. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Te llamaba para pedirte el día libre. Ha surgido un asunto familiar bastante complejo que necesito resolver. Hubo una pausa. Por supuesto, Amalia. Tómate el día. Y si necesitas mañana también, no lo dudes. Has estado trabajando sin parar, te mereces un descanso. Y felicidades de nuevo por el ascenso, de verdad que fue una decisión unánime. Colgué el teléfono y, por primera vez desde que había salido del restaurante, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud. La validación, el respeto y el reconocimiento que había buscado en mi familia durante 34 años, me los acababa de dar mi jefe en una llamada de 30 segundos. La ironía era tan dolorosa y tan liberadora al mismo tiempo. Mi verdadera estructura de apoyo no estaba en mi casa. Estaba en mi oficina. Después de recomponerme, decidí que era hora de tomar el control. No iba a permitir que me bombardearan más. Iba a ser yo quien iniciara el contacto, bajo mis propios términos. Con el corazón latiendo con una fuerza tranquila, marqué el número de mi madre. Sabía que ella era la cabeza de la serpiente. Contestó tan rápido que era obvio que tenía el teléfono en la mano, como un soldado esperando la orden de ataque. Hasta que te dignas, su voz estalló en mi oído, un torrente de furia acumulada. ¿Qué demonios significa esto, Amalia? ¿Querer humillarnos con esa caja de basura? ¿Te has vuelto completamente loca? Mantuve el teléfono a unos centímetros de mi oreja, esperando a que la primera ola de histeria pasara. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé. Mi voz era tan tranquila, tan desprovista de emoción, que hasta a mí me sorprendió. Era el tono que usaba para desmantelar un argumento financiero débil en una reunión. Hola, mamá. Veo que recibieron mi paquete. Y no me he vuelto loca. Al contrario, creo que por primera vez en mi vida estoy pensando con una claridad absoluta. Estoy, como dirían en mi trabajo, realizando una reestructuración de mis activos personales. Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. Claramente, no era la respuesta que esperaba. Ella estaba preparada para una pelea de gritos, para un drama familiar. No estaba preparada para una junta de consejo. ¿Activos? ¿Reestructuración? No me hables con tus términos estúpidos de oficina, siseo, tratando de recuperar el control. Esto es sobre tu familia. Sobre el futuro de tu hermano. Un futuro que estás destruyendo por un berrinche infantil. Interesante que lo llames berrinche, respondí, mi voz aún en un tono monótono y analítico. Yo lo llamaría una decisión de negocios basada en datos. Y los datos, mamá, son bastante claros. Durante los últimos 6 años, he invertido una cantidad significativa de mi capital en un proyecto llamado
el futuro de Leonel. Ha sido una inversión de alto riesgo y cero rendimiento. De hecho, el único dividendo que recibí fue un mensaje de texto anoche informándome de que yo no era una prioridad, seguido de una humillación pública en redes sociales. Como asesora financiera, mi recomendación profesional para mí misma es desinvertir inmediatamente. Deja de hablar como una máquina sin corazón, gritó, su voz rompiéndose con una mezcla de rabia y pánico. Somos tu familia. Te dimos la vida. Nos lo debes todo. Ese es un argumento interesante, el de la deuda existencial, continué, como si estuviera debatiendo un punto teórico. Pero si vamos a hablar de deudas, seamos precisos. Ustedes cumplieron con su obligación biológica y legal de criarme, y por eso estoy agradecida. Yo, por mi parte, he financiado la vida adulta de tu hijo de 24 años, permitiéndole vivir en una adolescencia perpetua. He cubierto sus estudios, su vivienda, sus caprichos. Si ponemos todo eso en una hoja de cálculo, mamá, te aseguro que mi cuenta está en números verdes. La deuda está saldada. Con intereses. No puedes hacernos esto, suplicó entonces, cambiando de táctica. La furia no había funcionado, así que ahora probaba con la lástima. Tu hermano no sabe hacer otra cosa. Lo vas a dejar en la calle. Tu padre y yo no tenemos suficiente para mantenerlo así. Nos vas a destruir a todos. No, mamá. Yo no voy a destruirlos. Ustedes construyeron este castillo de naipes. Yo solo he retirado mi carta, la que sostenía todo el peso. Si la estructura se derrumba, es por su mal diseño, no por mi culpa. Se acabó el subsidio. Se acabó el rescate financiero. A partir de hoy, Artistas e Inversionistas Familiares S.A.D.C.B. se declara oficialmente en bancarrota. Y con esa última metáfora financiera, colgué. No le di la oportunidad de responder. Apoyé el teléfono en la mesa. Mi mano no temblaba. Sentí una calma profunda, la calma que viene después de tomar una decisión difícil pero necesaria. Había usado mi propio lenguaje, mi propia fuerza, para desmantelar su narrativa. Les había quitado el poder emocional al reducirlo todo a una transacción. Y la transacción, finalmente, había sido cerrada. La calma que sentí después de colgarle a mi madre fue la calma del ojo del huracán. Sabía que la tormenta exterior estaba lejos de terminar. Ellos no se rendirían tan fácilmente. La manipulación y la victimización eran solo las primeras armas de su arsenal. Cuando esas fallaran, pasarían a las amenazas. Y así fue. Una hora más tarde, después de ignorar una docena de llamadas más, un mensaje de texto de un número desconocido apareció en mi pantalla. Lo abrí con cautela. Era de mi primo Isaí, el hijo de la hermana de mi madre, un hombre cuya lealtad siempre había estado firmemente del lado de Dalia. Prima, tu mamá me llamó. Está destrozada. Dice que no entiendes el daño que estás haciendo. Por favor, habla con ella. La familia es lo primero. El primer mono volador había sido enviado. Borré el mensaje sin responder. Pero el ataque principal llegó una hora después de eso. De nuevo, mi madre. Esta vez, su foto en el identificador de llamadas parecía tener una expresión siniestra. Una parte de mí no quería contestar, pero otra, la estratega, sabía que necesitaba recopilar toda la información posible sobre su siguiente movimiento. Deslicé el dedo y acepté la llamada. Su voz era irreconocible. Había desaparecido la histeria, el victimismo, la súplica. En su lugar, había un tono gélido, un filo de acero que nunca antes le había escuchado. Era la voz que probablemente usaba cuando sentía que su control total estaba amenazado. Amalia, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Te daré una última oportunidad para que dejes de comportarte como una niña estúpida y arregles esto. No hay nada que arreglar, mamá, respondí, igualando su tono frío. Mi decisión está tomada. Pues entonces tendrás que atenerte a las consecuencias, Siseo. Tu padre y yo hemos estado hablando. Y hemos estado haciendo memoria. Recordando todos y cada uno de los sacrificios que hicimos por ti. Las colegiaturas de tus escuelas, la ropa, los doctores, la comida en la mesa durante 18 años. Si quieres jugar a los contadores, vamos a jugar en serio. Te vamos a demandar por la pensión alimenticia retroactiva.
Y te sorprenderías de lo que un buen abogado puede lograr. La amenaza era tan absurda, tan legalmente inviable, que casi me reí. Pero me contuve. Esto era un acto de pura desesperación. Estaban lanzando todo lo que tenían. Y entonces, para el gran final, lanzó la que ella creía que era su arma secreta, la mentira que me pondría de rodillas. Y eso no es todo. Eres una maldita ingrata. Ni siquiera recuerdas, o no quieres recordar, que tu padre y yo tuvimos que usar el dinero que tu abuelo te dejó en herencia para ayudarte a pagar el enganche de tu primer departamento. Sacrificamos nuestro propio futuro para asegurar el tuyo y así es como nos pagas. Y colgó, dejándome en un silencio atronador, con esas palabras rebotando en las paredes de mi cráneo. La herencia de tu abuelo. Mi abuelo materno, un hombre silencioso y amable que olía a tierra y a trabajo, había muerto cuando yo tenía 20 años. Recuerdo la tristeza, pero los detalles financieros eran borrosos. Mis padres se habían encargado de todo. Me habían dicho que el abuelo había dejado un dinerito para mí y para Leonel, pero que en un acto de solidaridad familiar, se usaría para cubrir unas deudas urgentes. Yo era joven, ingenua, y la idea de cuestionar a mis padres era impensable. Lo acepté sin más. Pero la historia que mi madre acababa de contar era nueva. Y era una mentira flagrante. El enganche de mi primer departamento, un pequeño estudio cerca de mi primer trabajo, lo había pagado yo, hasta el último centavo. Lo recordaba con un orgullo feroz. Había sido el fruto de mi primer bono anual, un cheque que había guardado como un tesoro. ¿Por qué inventaría una mentira tan específica y tan fácil de refutar? A menos que la mentira no fuera la ayuda, sino el destino del dinero. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si estaban mintiendo sobre cómo se usó el dinero, probablemente era porque la verdad era mucho peor. Mi mente se aceleró. Necesitaba un testigo. Alguien de esa generación que conociera los detalles. Alguien fuera del círculo de influencia directa de mi madre. Y solo había una persona. Su hermana menor. Mi tía Celia. Busqué su número, mis manos temblando por primera vez en todo el día. Tía Celia era una maestra de primaria jubilada, una mujer de principios firmes y una honestidad que a menudo la había puesto en conflicto con mi madre. No éramos cercanas, pero siempre había sentido un respeto silencioso por ella. Marqué. Bueno, su voz sonó cautelosa. Tía Celia, soy Amalia. Perdón por la llamada tan repentina, pero necesito tu ayuda. Es sobre la herencia del abuelo. Le conté la versión de mi madre, la amenaza, la mentira sobre el enganche de mi departamento. Al otro lado de la línea, solo escuché un largo y cansado suspiro. Un suspiro que parecía contener décadas de frustración familiar. Ay, mi niña, dijo finalmente, y su voz estaba llena de una tristeza genuina. Esa Dalia nunca va a cambiar. Hizo una pausa, como si estuviera debatiendo si debía o no abrir esa caja de Pandora. La verdad es complicada. Tu abuelo les dejó a ti y a Leonel una cantidad igual, en un fideicomiso. El dinero se liberaría cuando cumplieran 25, o antes si había una necesidad real y justificada. Cuando tú empezaste a trabajar y a ganar tu propio dinero, tu madre argumentó que tú ya no lo necesitabas, que eras, la lista, la autosuficiente. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. ¿Y mi parte, tía? ¿Qué pasó con mi dinero? Tía Celia vaciló. Amalia, cuando Leonel cumplió 18 y decidió que quería ser artista, tu madre fue con el albacea. Dijo que tu hermano tenía una necesidad imperiosa para su desarrollo profesional. Dijo que necesitaba un vehículo confiable para transportar su equipo y para inspirarse. Usó todo tu dinero, hija. Todo. Lo retiró para dar el enganche de la camioneta pick-up negra que Leonel ha estado manejando todos estos años. Su argumento fue que Leonel era el futuro creativo de la familia y que tú, como eras tan buena con los números, no tardarías en comprarte tu propio coche de lujo. El teléfono se sintió pesado como un ladrillo en mi mano. La camioneta. La estúpida camioneta que Leonel usaba para impresionar a sus amigos. La camioneta en la que lo había visto tirar basura por la ventana. La camioneta que representaba todo lo que yo despreciaba de su actitud despreocupada. Y había sido comprada con mi dinero. Mi herencia. No era un malentendido.
No era una mala gestión. Era un robo. Un acto deliberado de despojo, justificado con la misma narrativa tóxica que habían usado toda mi vida. Leonel era el sueño, y yo era la mula de carga. Gracias, tía, logré decir, mi voz un hilo apenas audible. Necesitaba saber la verdad. Colgué el teléfono. La rabia que había sentido hasta ese momento era un juego de niños comparada con la furia volcánica que ahora me consumía. Esto ya no era sobre una cena. Ya no era sobre dinero. Era sobre justicia. Y yo iba a conseguirla. Mi siguiente mensaje de texto fue corto, preciso y no negociable. Enviado al grupo familiar, para que todos lo vieran al mismo tiempo, VIPs de la Avenida Constitución. Hoy a las 6 de la tarde, estaré allí exactamente 1 hora. Si quieren hablar, es ahora o nunca. Vengan solos. No era una invitación, era una citación. Elegí VIPs por su mediocridad anónima. Era el purgatorio de los restaurantes familiares, un lugar tan neutral y carente de carácter que era imposible sentir algo en él. Era el escenario perfecto para una conversación que pretendía despellejar cualquier emoción y dejar solo los huesos de la verdad. Llegué a las 5:45. Escogí un reservado al fondo, lejos de la entrada, donde las familias con niños ruidosos no pudieran ahogar mis palabras. Pedí un café americano, negro y amargo como mi humor, y esperé. Saqué de mi bolso una carpeta delgada. Dentro no había cientos de papeles, solo 3. 3 piezas de evidencia. 3 clavos para su ataúd. Llegaron a las 6:02, juntos, como una delegación de un país derrotado. Mi padre, Mauro, parecía haber envejecido 10 años en 24 horas. Su mirada evitaba la mía, perdida en algún punto del suelo pegajoso. Mi madre, Dalia, por el contrario, caminaba con una rigidez desafiante, su bolso apretado contra su pecho como un escudo. Y Leonel, arrastrando los pies detrás de ellos, tenía la expresión de un adolescente al que han castigado sin su consola de videojuegos. Se deslizaron en el asiento de vinilo rojo frente a mí. El silencio era denso, incómodo. Una mesera se acercó a tomar su orden, y por un momento, la normalidad de la situación, pedir una malteada de fresa en medio de una implosión familiar, era surrealista. Una vez que la mesera se fue, mi madre, fiel a su estilo, tomó la ofensiva. No sé qué pretendes con este circo, Amalia, dijo, su voz un susurro controlado, consciente de las mesas cercanas. Si crees que humillándonos en público vas a conseguir algo. La interrumpí, mi voz igualmente baja pero cargada de una calma peligrosa. No estoy aquí para humillarlos. Estoy aquí para cerrar un ciclo. Para presentar mi auditoría final. Fue Leonel quien no pudo contenerse. La lógica y la paciencia nunca habían sido sus fuertes. Ya déjate de tonterías, espetó, su voz más alta de lo debido. Varias cabezas se giraron hacia nuestra mesa. ¿Estás celosa? Eso es todo. No soportas que yo sí tenga talento y que mamá y papá me apoyen. Lo miré, no con rabia, sino con una curiosidad casi clínica. ¿Talento, Leonel?, pregunté, mi voz suave. Hablemos de tu talento. Deslicé el primer papel sobre la mesa. Era una impresión a color de alta calidad de la publicación de Instagram de la noche anterior. Este es tu talento. Ganar un premio escolar. Y señalé la descripción, es el apoyo de tus padres. Un apoyo que consiste en denigrar públicamente el trabajo que paga por tu talento. Luego, deslicé el segundo papel. Eran mis estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses, con las transferencias de la colegiatura, la renta y el apoyo resaltadas en un amarillo fosforescente. Y Leonel, es el patrocinador oficial de tu talento. Yo. Un patrocinador al que, según este documento, señalé de nuevo la foto, no se le considera ni siquiera una prioridad. El rostro de mi madre se contrajo, pero antes de que pudiera hablar, saqué mi última carta. La más devastadora. Pero la auditoría reveló un fraude que va mucho más allá de esto, continué, mi voz bajando aún más, forzándolos a inclinarse para escuchar. Reveló un desvío de fondos. Uno muy antiguo. Deslicé el tercer papel sobre la mesa. Era la copia del testamento de mi abuelo, con la cláusula sobre la herencia de los nietos subrayada en rojo. Anoche, mamá, en tu intento de amenazarme,
cometiste un error fatal. Mencionaste la herencia del abuelo. Y me hiciste investigar. Levanté la vista del papel y clavé mis ojos en los de ella. Hablé con tía Celia. Me lo contó todo. Vi el pánico florecer en sus ojos. El terror puro y sin adulterar de ser descubierta. Me contó cómo tomaron mi dinero, mi herencia, y lo usaron para comprar una camioneta. Un capricho para él, artista, de la casa. Miré a mi padre, cuyo rostro se había tornado de un color gris pálido. Ustedes no solo me usaron. Me robaron. Y han mentido sobre ello durante más de 10 años. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Era el sonido de un universo familiar colapsando sobre sí mismo. En ese silencio aplastante, vi cómo se desmoronaban las máscaras que habían usado durante toda mi vida. La fachada de madre protectora y sacrificada de Dalia se hizo añicos, revelando a una mujer egoísta y manipuladora. La máscara de padre bueno pero pasivo de Mauro se cayó, mostrando a un cómplice silencioso, a un cobarde. Y la careta de artista bohemio y sensible de Leonel se evaporó, dejando al descubierto a un niño mimado y asustado. Fue Leonel el primero en reaccionar, no con rabia, sino con una confusión genuina que era casi conmovedora en su patetismo. Miró a nuestros padres, su labio inferior temblando. ¿De qué está hablando? ¿Qué camioneta? Mi madre le lanzó una mirada fulminante, una orden silenciosa de que se callara, pero era demasiado tarde. La verdad estaba sobre la mesa, tan innegable como la mancha de grasa en el menú. La camioneta que manejas todos los días, Leonel, respondí yo, mi voz suave pero implacable. La pick-up negra. Resulta que yo pagué por ella. Con el dinero que el abuelo quería que yo tuviera para mi futuro. Así que cada vez que la usabas para ir a una fiesta, estabas quemando el combustible de mis sueños. La comprensión finalmente golpeó a Leonel. Me miró, luego a nuestros padres, y por primera vez en su vida, vi una emoción real en su rostro, la vergüenza. Se hundió en el asiento de vinilo, su arrogancia desinflada como un globo pinchado. El poder en esa pequeña mesa había cambiado de forma irreversible. Yo ya no era la acusadora. Ellos ya no eran los jueces. Yo era la auditora que presentaba un informe final, y ellos eran los directivos fraudulentos cuyo esquema Ponzi familiar acababa de colapsar. Me volví hacia mi madre. Su mirada era una mezcla de odio y miedo. Se acabó, mamá, dije en voz baja. El juego terminó. Ya no hay más dinero que desviar, no hay más sacrificios que exigir, no hay más mentiras que contar. Y entonces, hice algo que no había planeado. Me incliné sobre la mesa, acercándome a Leonel, que seguía con la mirada perdida. Y con una voz que no contenía ni una pizca de ira, solo una tristeza profunda y agotada, le dije la verdad más cruel y amable que podía ofrecerle. No estoy celosa de ti, Leonel. Nunca lo estuve. Siento una lástima inmensa por ti. Levantó la vista, sus ojos llenos de una confusión infantil. Siento lástima, continué, porque te han robado la oportunidad de ser un hombre. Te han criado en una burbuja de mentiras, haciéndote creer que eres un genio cuando solo eres un aficionado. Te han convencido de que el mundo te debe algo, cuando en realidad no le debes nada al mundo si no eres capaz de ofrecerle algo de valor. Te han lisiado, Leonel. Y la peor parte es que lo han hecho en nombre del amor. Me levanté. La sensación de estar de pie, mirándolos a los tres, pequeños y derrotados, fue agridulce. No había triunfo, solo una liberación dolorosa. Esta es mi renuncia. Renuncio a mi puesto de patrocinadora, de cajero automático y de chivo expiatorio. A partir de ahora, son dueños de sus propias vidas. Y de sus propias deudas. Tomé mi bolso, dejé un billete sobre la mesa para pagar mi café, y me di la vuelta. Caminé hacia la salida del VIP sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso de su silencio, el sonido de su mundo derrumbándose. Al salir a la noche fresca de Monterrey, el aire olía a libertad. Los meses siguientes fueron un borrón de reconstrucción silenciosa. Bloqueé sus números de teléfono. Creé un filtro en mi correo electrónico para que sus mensajes fueran directamente a la basura. Le pedí a mi tía Celia que fuera mi intermediaria para cualquier asunto de emergencia real, pero no hubo ninguno. Según me contó, la realidad los golpeó con la fuerza de un tren de carga.
Leonel tuvo que abandonar la universidad de élite y, después de meses de quejarse, consiguió un trabajo como diseñador junior en una pequeña imprenta, con un sueldo que apenas le alcanzaba para compartir un departamento con 2 amigos. Mis padres tuvieron que vender la famosa camioneta para hacer frente a las deudas que habían acumulado. La fachada de familia próspera y exitosa se había agrietado, revelando la precaria estructura que había debajo. Y yo usé mi libertad. Cada centavo que antes se desviaba hacia ellos, ahora lo invertía en mí. Pagué mis deudas. Empecé a ahorrar con un propósito. Tomé ese curso de sommelier de café. Viajé a la Sierra de Puebla para hablar con los productores. Y hace exactamente un mes, con mis propios ahorros, firmé el contrato de arrendamiento de un pequeño y encantador local en el corazón del barrio antiguo. Ahora mismo, estoy aquí, sentada en una caja de madera en medio de lo que pronto será el refugio. El olor a pintura fresca se mezcla con el de la madera nueva de las estanterías. Las cajas con los primeros pedidos de libros están apiladas contra una pared. Es un caos, es aterrador, y es lo más maravilloso que he hecho en mi vida. Es real. Es mío. A veces, cuando el silencio de la noche se hace demasiado grande, la duda intenta colarse por las grietas. La culpa, esa vieja fantasma, susurra mi nombre. Pero entonces, recuerdo la frialdad de esa mesa vacía, la crueldad de esas 9 palabras en una pantalla, y la certeza regresa, fuerte y clara. Poner un límite no fue un acto de agresión. Fue un acto de autopreservación. Y ahora, les dejo la pregunta a ustedes, los que han caminado conmigo a través de este infierno y han salido al otro lado. ¿Fui demasiado lejos? ¿O finalmente aprendí la lección más importante de todas, que para poder amar verdaderamente a otros, primero debes aprender a ponerte a ti misma como prioridad? Gracias por escuchar mi historia. Si algo de ella resonó contigo, déjame un comentario abajo. Me encantaría leerte. Y no olvides suscribirte para más historias desde el corazón. Nos vemos en la próxima.